Buenas tardes con el Bella Ciao, canción antifascista de los partisanos. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajorreras y hoy vamos a hablar, no dejamos de hablar de Palestina en contexto. Duela a quien le duela. Hoy Palestina, resistencia anticolonial. Nos quieren hacer creer que esto es una guerra de religiones, musulmanes contra judíos, judíos contra musulmanes, bombardean iglesias católicas. No tiene nada que ver la religión en esta vaina. Esto es una guerra de liberación nacional. La resistencia palestina es un movimiento de liberación nacional, como lo fueron los argelinos contra los franceses, como lo fueron los vietnamitas contra los gringos y antes contra los franceses, cuando Francia dominaba todo el sudeste asiático. Indochina se llamaba. Cantaba Víctor Jara: Indochina es el lugar, el derecho de vivir en paz que tienen todos los pueblos. Como se liberaron los países africanos de la colonia de Portugal. Portugal, un país chiquitito en la península ibérica. Controlaba Angola, Mozambique, Madagascar, islas también, Guinea-Bissau, todos países africanos controlados por Portugal hasta los años 50 y 60, hasta antes de ayer. El sur global, que antes se llamaba Tercer Mundo. ¿Quién se inventó esa vaina del Tercer Mundo? Además, primer mundo, tercer mundo, yo nunca supe cuál era el segundo mundo. Era la capacha, el mundo subterráneo. ¿Qué era el segundo mundo? Y el cuarto mundo, el quinto mundo. ¿Quién se inventó esa vaina del tercer mundo? Tercer mundo, tu poto. No, ahora nos llamamos tercer mundo, evidentemente mundo en desarrollo. Países en vías de desarrollo. Otra falacia colonial. Hoy vamos a hablar de la terminología. Ya que hablamos de resistencia anticolonial, el colonialismo también es mental. ¿Y qué te voy a contar? ¿Cuántos cuates conoces y cuatas que tienen todavía la colonia en la cabeza? Y el lenguaje es una forma de dominación también. Esto de tercer mundo, países en vías de desarrollo. No, países saqueados y expoliados por el norte global, por Estados Unidos, por Europa. ¿Cuál en vías de desarrollo? Ayuda al desarrollo. Se llenan la boca las ONGs y los países que han expoliado y han saqueado. Países en vías de desarrollo, ayuda, cooperación, no me salía la palabra. Cooperación para el desarrollo. ¿Saben qué? Dejen a África en paz, dejen a América Latina en paz, dejen a Asia en paz y ya verás cómo nos vamos a desarrollar solitos. No necesitamos de nadie ni de nada. Necesitamos que no haya políticas de la ultraderecha, imperialistas, genocidas, saqueadoras de nuestros recursos naturales. Ahí vamos a estar en vías de desarrollo. Así que todo ese lenguaje colonial es una falacia. Los únicos países que se tienen que liberar en vías de desarrollo es Europa de Estados Unidos y el propio pueblo norteamericano del imperialismo norteamericano. Nosotros les deberíamos ayudar en esa lucha, en vías de su desarrollo, de su verdadera independencia, de su verdadera libertad. Hoy vamos a hablar de Palestina. No dejamos hablar de Palestina, porque Palestina es un movimiento de liberación nacional contra un Estado colonial, contra un ente colonial llamado Israel. ¿Y por qué los argelinos lograron independizarse de los franceses? ¿Por qué los vietnamitas lograron también el éxito? ¿Por qué tantos países, más de 50 en África, se liberaron del yugo colonial europeo, de los franceses, de los ingleses, de los holandeses, de los españoles, portugueses, belgas? ¿Por qué lo consiguieron? ¿Por qué triunfó la Revolución Cubana? ¿Por qué no triunfó la revolución y la independencia de Puerto Rico, otro país que sufre el coloniaje? ¿Y
por qué los palestinos no lo han podido conseguir? Bueno, una de las respuestas podría ser que Israel, el Estado sionista de Israel, está apoyado por ese complejo de culpa por todos los países de Europa y tiene el apoyo militar, sobre todo bélico, armamentístico de los Estados Unidos. Por eso este cuate, que al final lo mataron, esta es una fotografía icónica, un compañero en la Franja de Gaza con una bandera palestina, iba en silla de ruedas, con el torso descubierto, con el pecho abierto a las balas. Se convirtió en un ícono este hermano palestino, lo asesinaron de un tiro en la cabeza. Pero su foto y su ejemplo sigue con nosotros. Y el pueblo palestino es un pueblo que resiste y su lucha es anticolonial. De todo eso vamos a hablar hoy en Contextos Salvajes. Con el sellito de Contextos Salvajes nos vamos inmediatamente a la Franja de Gaza. Hoy tenemos un especial de Palestina, pero no vamos a estar tan atados a la realidad, sino que vamos a ver la vida en Gaza, la vida en la Cisjordania ocupada. Vamos a escuchar al otro lado, porque si siempre decimos que Estados Unidos va a implosionar y que el imperio norteamericano va a ver sus días últimos finales por una implosión, por una rebeldía, por un hartazgo de ese sistema tan desigual que es el capitalismo neoliberal salvaje, en algún momento el pueblo norteamericano se va a levantar. ¿Cómo vamos a terminar con el ente sionista? Con este Estado abiertamente racista que aplica la limpieza étnica, el genocidio, el apartheid. Mucho depende también de la propia sociedad israelí, que se den cuenta que están en manos de una ultraderecha ortodoxa, fanática, religiosa, que va camino, que está conduciendo al propio pueblo, sociedad israelí a su desaparición, con esas ansias expansionistas, con esa idea de crear el gran Israel, invadir 5 o 6 países y crear un gran país. Es inviable eso, es inviable. En algún momento la sociedad israelí se va a tener que dar cuenta y ya empieza a haber brotes de gente pacifista que no está de acuerdo con el genocidio, pero hoy vamos a ver y escucharlos también a ellos, a los ciudadanos de Israel, y cómo están siendo contaminados todos los días con esta maquinaria propagandística muy poderosa, ultraderechista, muy ortodoxa, religiosa, sionista, la versión ultraortodoxa, ultraderechista, sionista de su propio libro sagrado, la Torá, el libro sagrado del judaísmo. Les hacen ver cosas que la religión judía no lo dice. Así que también tenemos que poner un poquito el foco también en estos señores y señoras que están manipulando a toda una sociedad, que fueron colocados ahí en 1948. Pero deberíamos volver a la época en la que judíos, musulmanes y cristianos convivían pacíficamente en tolerancia antes de la creación artificial de Israel en mayo de 1948. Oriente Medio, la Tierra Santa, siempre fue una tierra de paz. Algún día vamos a volver a ver esa Tierra Santa con Jerusalén como capital de las 3 grandes religiones monoteístas, como un territorio de paz, de convivencia y de tolerancia. Pero para eso hay que terminar con el sionismo. Y los palestinos resisten, resistencia anticolonial. ¿Y cómo lo hacen? En los túneles, como lo hacían los soldados del Vietcong, los soldados del Vietnam comunista, del Vietnam del Norte, comandados por el tío Ho Chi Minh. Suenan los tambores del tío Ho y nos vamos, chequen estas imágenes, a los túneles de Gaza.
נגיע לכל תשתיות הטרור. אנחנו נגיע לכל המנהרות. השמדנו אינספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. חשפנו מנהרות רבות, ואנו פוגעים קשות באויב. Los túneles de Gaza, la pesadilla de Israel. Los túneles son una arteria vital para los grupos de resistencia, en especial porque al enfrentarse a uno de los ejércitos mejor armados y más poderosos del mundo, se encuentran en desventaja. Han sido descritos como una ciudad subterránea, como la otra cara de Gaza y también la Gaza subterránea. La ocupación israelí los llama el metro y los describe como una trampa mortal. Caer en ellos es lo último que desearía un soldado israelí. No se debe permitir que los soldados entren en los túneles. Son una trampa mortal, son un laberinto. Durante 2 décadas han sido objetivo militar del ejército de ocupación israelí en Gaza. Destruir estos túneles es una promesa que encabeza las declaraciones de los dirigentes y portavoces israelíes ante la prensa y la opinión pública. Cumplir con esta promesa nunca ha sido fácil. El 80% del sistema de túneles debajo de Gaza permanece intacto a pesar de los esfuerzos de Israel para destruirlos. Hoy se han convertido en algo casi imposible de cumplir por la evolución de los túneles en los últimos años. ¿Qué sabemos de la red de túneles de Gaza? ¿Cómo se convirtieron en un arma y trampa mortal para los soldados israelíes después de haber sido construidos para romper con el asedio impuesto por Israel sobre Gaza? أنا أقول لكم أن ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يزيد على 500 كيلومتر. هذا سلاح استراتيجي بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، هذا سلاح هام وخطير ويشكل هاجس رعب بالنسبة للصهاينة. Los túneles son una invención humana que ha sido usada a lo largo de la historia para varias funciones, como un arma de guerra, para romper con el asedio a ciudades y para proteger a la población de las agresiones del enemigo, pero lo más importante de todo, para superar sus defensas y sorprenderlo. Los túneles han demostrado su eficacia como arma de guerra en muchas ocasiones, desde la época romana, en la Edad Media, en la Guerra de Vietnam y hoy en día. Por ejemplo, durante la Guerra de Vietnam, el Viet Cong construyó laberintos estrechos en medio de la selva, aprovechó las condiciones geográficas y el desconocimiento del terreno por parte de las fuerzas estadounidenses para crear esta trampa. Un grupo de soldados estadounidenses, australianos y neozelandeses, conocidos como el Rat Pack, tuvo la misión de entrar y sacar a los combatientes de allí. Sin embargo, el 36% de los soldados de esta unidad fueron abatidos dentro de los túneles. Pero la red de túneles del Viet Cong es nada en comparación con los de Gaza. Estos túneles aparecieron a comienzos de los años 80 como resultado del trazo de la frontera entre Egipto e Israel. Fueron las familias de ambos lados de la frontera quienes iniciaron su excavación para poder mantenerse unidas. Su infraestructura era primitiva y eran estrechos. Se usaban también para el contrabando de mercancías y de armas ligeras de Egipto a la franja. La Intifada o levantamiento del Aqsa de 2000 a 2005 marcó el inicio de una nueva era para los túneles, que la resistencia palestina empezó a usar para la ofensiva. Se atacaron posiciones de la ocupación israelí dentro de la franja de Gaza, acertando un duro golpe que aceleró el fin de los asentamientos de Israel en la franja en 2005. Al año siguiente de la retirada de Israel, la unión de distintos grupos de resistencia usó los túneles para atacar el puesto fronterizo de Karam Abu Salim, ubicado en las tierras ocupadas en 1948 por Israel. La operación resultó en la muerte de 2 soldados israelíes y la captura del famoso soldado Gilad Shalit. Desde entonces, los túneles son cada vez más sofisticados y su uso continúa. El contrabando de productos de primera necesidad continuó debido al fuerte asedio de Israel. Siguió el desarrollo de la infraestructura de la red y su expansión, incrementando la excavación manual bajo tierra. El resultado: una red telaraña sólida, de alta complejidad y dotación que se extiende por más de 700 kilómetros. Se estima que el número de túneles de este tejido es de 1.300 y algunos pueden llegar a tener una profundidad de 70 metros.
Los grupos de resistencia dotaron a este complejo de túneles con una red de comunicaciones cifrada y sistemas de ventilación. También han construido salas de mando, bodegas donde se guarda el armamento, la comida y la medicina. La Gaza subterránea fue diseñada a prueba del paso del tiempo, también para que sea eficaz logísticamente en la gestión de batallas y el almacenamiento de armas. Otra ventaja de los túneles para los grupos de resistencia es poder penetrar en el territorio ocupado por Israel desde 1948, capturar soldados y para repeler las invasiones terrestres. Los túneles se destacan porque son impenetrables e invisibles para el sistema de espionaje israelí. Israel utiliza tecnologías de rastreo y detección y ha enviado soldados a que exploren su interior, pero sus esfuerzos han sido en vano. Incluso el muro de acero de $1.000 millones que Israel construyó para protegerse y separar a Gaza del resto del territorio ocupado desde 1948, sobre y bajo el suelo, fracasó. Después de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, Israel anunció que lanzaría una ofensiva militar en contra de Gaza y que esta no finalizaría sino con la destrucción de los túneles por completo. Un objetivo muy ambicioso que, según los expertos, es imposible de cumplir. Israel usó su misión de detectar túneles como pretexto para lanzar una agresiva redada en el hospital Ash-Shifa en noviembre de 2023. Los pacientes y trabajadores describieron el ataque como una ola de terror y muerte. Estos ataques han sido fuertemente cuestionados, ya que los hospitales se consideran santuarios intocables bajo la ley internacional. En una entrevista con CNN, el ex primer ministro israelí Ehud Barak dijo que los túneles que supuestamente llevan a un centro de comando de Hamas debajo de Ash-Shifa fueron originalmente construidos por contratistas israelíes. Probably 4 decades ago, that we helped them to build these bunkers in order to enable more space for the operation of the hospital. Israel aún no ha mostrado evidencia de la existencia de dicho centro de comando. Ash-Shifa no ha sido el único hospital donde Israel asegura que hay túneles usados por Hamas. Una verificación de la agencia Sanad de Al Jazeera logró desmentir la afirmación de Israel de la existencia de un túnel en el hospital Sheikh Hamad bin Khalifa, conocido como el Hospital Qatarí. Imágenes satelitales del sitio muestran que la supuesta entrada del túnel es parte de un sistema de reserva de agua usado por el hospital para servicios terapéuticos. Ahí veíamos los espectaculares túneles en la Franja de Gaza, que en un principio fueron, como hemos visto, para meter alimentos por el paso de Rafah, el paso fronterizo en la Franja de Gaza, en el sur, hacia Egipto. El pueblo palestino es un pueblo en resistencia, genocidio y resistencia. Tenemos un videíto muy lindo de un médico que ha estado en la Franja de Gaza, colombiano, y que hace este tipo de videos y los cuelga para dar a conocer la situación en Gaza y la situación en la Cisjordania ocupada. El médico se llama Víctor de Currea Lugo, médico colombiano, que nos va a llevar hasta la Palestina cotidiana, la de todos los días, el diario vivir de un pueblo en resistencia contra un genocidio y contra una maquinaria bélica, financiera, propagandística, quizás la más poderosa del mundo. Estados Unidos, Israel y Estados Unidos controlan el poder financiero, el poder militar, el poder mediático, y contra toda esa maquinaria infernal, monstruosa, está un pueblo árabe, el pueblo palestino. Tenemos que meternos eso en la cabeza. No hay inocentes ahí. פתרון אחד לרצועה. אני חושב שצריך, לא יודע, אני חושב שצריך
שצריך כולם להיות מאוחדים. متخيل يا عمو انت يعني لو كانت عندك بنات زي هيك عندك كنت بالليل هيك تسيبهم يبردوا يضلهم مع الجوع طول الليل يعيطوا. El territorio, el sueño por la Palestina histórica. Palestina está llena de historia, desde los cananeos hasta nuestros días. Allí hubo una migración sistemática organizada por el sionismo desde finales del siglo XIX y una apropiación de tierras por parte de organizaciones judías. La ONU decidió partir el territorio dándole más del 50% a los recién llegados. Los refugiados, los grandes olvidados. Cientos de miles de palestinos fueron expulsados por Israel en 1948 y medio millón en 1967. Huyeron a países cercanos como Jordania, Egipto, Líbano y Siria, a vivir en campos de refugiados. El símbolo de su esperanza es una llave, en muchos casos real, la de las puertas de sus casas que todavía los esperan. Y muchos siguen ahí, a pesar de que la ONU les reconoció su derecho al retorno. Me dicen que la tierra es la mitad de la vida y por eso quieren morir en Palestina. En el exilio mantienen la cultura palestina a salvo, sus comidas, su lenguaje, su familia. Solo falta la tierra. Los colonos, usurpadores de Palestina. Nuestra única y moral razón para estar aquí es la promesa, que nos fue dada por Dios. Dios nos bendijo y nos dio el derecho a estar aquí, en esta tierra. Lo que es cierto, aquellos que no nos reconocen como Israel y siguen sembrando el terror y la violencia contra los judíos, se les debe cortar la cabeza de inmediato. Quiero tener para la nación judía la tierra prometida de la Biblia. Desde el Éufrates hasta el Nilo, y estoy seguro de que así será. Y el sur del Líbano, sí es parte de Israel, toda ella, incluso partes de Siria, parte de Irak, parte de Irán. No, they don't deserve it. What I care? Kill them. I don't care. I don't trust them. I want them out of here. I want to be civilized with Jews from Israel. We give prestige for the people, for the soldiers, for the cops, for everybody. This is really humanitarian, okay? They need to block the aid to Gaza. They need to block the gas to Gaza. Everything to block. And this is what we do every week, 2, 3, 4 times a week. Al-Quds, la ciudad sagrada. Tomamos casa por casa. Toda esta área será un barrio judío. No hemos acabado el trabajo, ahora vamos a ir a por el siguiente barrio y después otro, iremos a por más. Nuestro sueño es que toda Jerusalén sea como Jerusalén Oeste, la capital judía de Israel. And as the Bible says, this place is for us, it's promised for us, so they can starve to death to pay on the things that they've done to us. Cotidianidades bajo la ocupación. طفلة كما نشاهد هنا يتم انتشار طفلة
Resistir frente a una ocupación es un derecho. Los ocupantes han usado por décadas el terrorismo contra los palestinos. En las dos intifadas vimos la piedra contra el tanque de guerra. El mundo le dio la espalda a la paz y a los acuerdos firmados y empujó a los palestinos al callejón de la lucha armada. ...7 de octubre de 2023. La resistencia palestina atacó a Israel por tierra, mar y aire. Fue para Ehud Barak la mayor derrota de Israel en su historia. Y desde la frustración y la venganza, Israel respondió. Estábamos 4 días en el cerco de las fuerzas israelíes. Llegaron 2 días antes y a las 9 de la mañana ocuparon el hospital Hamamadani. Revolcaron las tumbas de los bulldózeres y sacaron los cuerpos de los mártires. Inspeccionaron los cadáveres y después los tiraron en un rincón del hospital. El lugar estuvo lleno de los cadáveres de los mártires. Por el cerco del hospital, los familiares de los muertos no pueden enterrar los cadáveres. Nos evacuaron del hospital, evacuaron a todos, aún a los heridos y amputados, y se los llevaron. Nos obligaron a quitarnos las ropas y nos hicieron montar en un jeep. La frontera entre Israel y Líbano, el gran miedo del sionismo. Estamos en el sur del Líbano. Este territorio estuvo ocupado por Israel desde 1982 hasta el año 2000, en que fueron expulsados por las fuerzas de la resistencia encabezadas por Hezbollah. Lo que observan ahí es el muro, un muro de 6 metros de altura y que separa exactamente la frontera entre los dos países. Esta es una de las casas del sur del Líbano que fue atacada por el ejército israelí. Y en este sitio quedaban los muebles donde estaban ellos guardando su ropa. Y pueden ver el nivel de destrucción de una casa civil. No hay que olvidar que los menos sionistas entre los sionistas también son sionistas. Israel should make the Gaza Strip a parking lot by this time next week. Destroy the whole thing. אם מעזה אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף, הילדים שלכם ימשיכו לחיות בבוץ ובניילון. כן, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקחת להם אדמה, לקחת להם את השטח ולהתיישב, כי רק ככה הם יבינו שניצחנו אותם. אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. העזתים, מבחינתי שירעבו למוות, מה אכפת לי מהם? למה אנחנו... ¿Y si escuchamos lo que dice el pueblo palestino? Hay una definición de resistencia que sobrepasa por completo la lucha armada. La resistencia es también la defensa de la cultura palestina, de la comida, del lenguaje, del baile. La resistencia es algo que va más allá de los fusiles,
pero aquí también hay un espacio para los que están luchando desde la resistencia armada. El movimiento Yihad Islámico es la segunda fuerza político-militar de Gaza. La palabra yihad significa esfuerzo. El Sheikh Ali me dice, somos un movimiento nacional, nuestra mirada del mundo está basada en el Islam. A veces no es fácil separar la identidad nacional de la identidad religiosa, pero eso no implica crear un Estado religioso. Nuestro movimiento existe porque existe una ocupación a la que debemos resistir. Considera que el 7 de octubre los palestinos no hicieron un ataque, sino un acto de defensa después de años y años de ataques por parte de Israel. Junto con Hamás somos un grupo de resistencia. Podemos estar en desacuerdo en cosas tácticas, pero nuestra estrategia es la misma. El Frente Democrático es un partido político de izquierda que hace parte de una organización más grande y más conocida, la OLP. Para el Frente, no puede haber un Estado en Cisjordania sin Gaza, ni un Estado palestino en Gaza sin Cisjordania, y ninguno de los dos sin Jerusalén como capital. La operación Diluvio del Aqsa, me dice Faisal, es una batalla de todas las facciones de la resistencia y de todo el pueblo palestino. La describe como un golpe directo al sionismo y al continuo crecimiento de los asentamientos. Faisal me dice que el sionismo se construyó desde la ocupación forzada de un pueblo en tierra de otro, lo que explica la limpieza étnica que ahora quiere repetirse en Gaza. Insiste que, como izquierdas, laicos y socialistas, creen en un cambio que debe venir desde adentro. Creemos en la unidad y en el debate de las contradicciones. Los militantes de Hezbollah son poco dados a dar declaraciones, pero hay analistas políticos con autoridad para hablar de ellos sin que necesariamente estén en sus filas. Para ellos, la permanencia del Estado israelí en la región no sería posible sin el apoyo del colonialismo británico, francés y estadounidense. Por ese apoyo, Israel no ha cumplido ni una sola de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el tema palestino desde 1947. Y me dicen, la resistencia palestina empezó mucho antes del plan de partición del territorio, empezó en la lucha contra el dominio colonial y británico. Hezbollah está aprendiendo desde el 82, al comienzo eran pequeñas células, pero hoy es un ejército. Hassan afirma que la resistencia se mueve por una real convicción mientras su enemigo está luchando sin voluntad necesaria. Si la resistencia se hubiera basado solo en cálculos militares, entonces jamás no hubiera hecho nada de lo que ha hecho desde el 7 de octubre. Pregunto sobre la naturaleza de Hamás y Khaled me responde, Hamás tiene 3 pilares, ser palestinos, ser un movimiento de liberación nacional y creer en un Islam que es tolerante. Esos 3 pilares van de la mano. El eje es la lucha armada porque estamos bajo una ocupación, pero hemos explorado la negociación, amamos dialogar, solo queremos una vida respetable, pero no a costa de nuestros derechos. Hamás y la autoridad palestina han tenido una historia de desencuentros y al preguntar me responde, hoy no hay una sola palabra que nos aleje de la unidad. Estamos todos unidos para detener la guerra. Estamos unidos. No hay espacio para en este momento hablar de ideología o de política partidaria. Estamos unidos en detener la agresión israelí. Hemos estudiado muchos ejemplos de los vietnamitas, de los filipinos, de la Revolución Francesa, de los kamikazes japoneses. Tenemos un ejército pequeño, pero por lo menos de 40.000 combatientes. Ellos saben que no están solos y me dice, es un deber de toda voz racional en el mundo, no solo de los musulmanes ni de los árabes. Cualquier que comparta valores humanos debe apoyar nuestra causa. Nuestros amigos de Hezbollah, Irak y Yemen están ofreciendo su sangre. El Frente Popular es una organización marxista. Desde el primer momento del 7 de octubre, declaramos que la batalla del diluvio del Aqsa es una de las etapas de lucha liderada por nuestro pueblo. El pueblo palestino está librando su lucha contra el proyecto sionista como punta de lanza del imperialismo. Nuestra victoria será una derrota de los intereses imperialistas y de los regímenes reaccionarios árabes. La unidad se basa en un programa de resistencia y propone cerrar filas, curar heridas y acercar puntos de vista entre las fuerzas palestinas, entendiendo que el diálogo y solo el diálogo democrático es la base de cualquier solución a las disputas internas. Haitán afirma que el enemigo es poderoso. Sabemos
que el campo del enemigo no retrocederá fácilmente. Sin embargo, agrega que estos están actuando contra toda la humanidad y cavan la tumba de Israel con sus propias manos. Palestina no muere, a pesar de miles de muertos, heridos, detenidos y desaparecidos, a pesar de que cada hora caen 42 bombas sobre Gaza y una docena de edificios son destruidos y 15 palestinos asesinados. Lo que se ha muerto es el derecho, la ONU, el periodismo y la academia, y se ha destapado el sionismo de los tibios. Pero Palestina sigue viva. Palestina seguirá viva, forever and ever, porque no hay ningún pueblo que luche que desaparezca. La última batalla, la última guerra, la última batalla perdida es la que se abandona, la única, que nos enseñaban las madres de Plaza de Mayo. Nos vamos ahora a lo que charlábamos en la editorial. Vamos a ver y escuchar a una ciudadana del Estado terrorista de Israel diciendo cómo todo ese aparato de propaganda, de lavado de cerebro empieza en las escuelas, las universidades, los medios de comunicación. Les enseñan en Israel a odiar al palestino, a que es una tribu, ni siquiera pueblo, que tiene que desaparecer. Todo lo que me contaron de Israel es mentira. Lo dice una ciudadana de Israel que se está quitando la venda de los ojos. This is not a political battle or a religious one. It is racial. It's an acute genocide. I didn't know I wrote this. The true Israel and Palestine really became known to us the day we landed. I actually wrote about my time in Palestine. I wrote that it was a genocide. My husband and I are witnesses to the current genocide that has taken place in Palestine. Yeah. My name is Candice King, and this is Aurora King. My name is Jonathan King, and I'm everything behind the scenes. Invaded Palestine 76 years ago. There are protests every single day in support of Palestine, and Israel are still allowed to do what they are doing. President Joe Biden, hi, we have a message for you. You can't tell me that the majority of the world is getting this wrong. Billions and billions of people support Palestine. Don't for a second think that your voice doesn't matter. Your posting about Palestine is making all the difference. October the 7th happened, and everyone just started to speak about Palestine. And I had a friend constantly messaging me, and she was like, you've got to say something. Why aren't you talking about this yet? You've been there. You have a platform. You should share more. There is a genocide. And trying to deny it is... I'm going to show you the reason why I can't go back to just posting regular travel, lifestyle-centric content. We are dedicating our platform to speaking about Palestine and Gaza. There's three things that broke me. One was the little boy who died of malnutrition. I saw my child in every single one of those babies. This week, we're going with the team to meet displaced Palestinian families. We went to
Israel because it was always a dream. Westerners are often brought up believing that this is the promised land. Well, as a Christian, that's also why I really, really wanted to go. The moment we landed, the truth behind the whole conflict made itself known to us. It was a lot of persistent, consistent events, time and time again, that made us go like, whoa, hang on a second, like what is happening? We landed and we were interrogated by a very, very young soldier, but he wasn't interrogating us because we looked like a threat. He was trying to let us know that there were terrorists lurking about. We were walking back to the hostel and this gunshot go off. And the next morning, our friend Alex was scrolling on the news and he said, oh, do you remember the gunshot that went off in our street? Well, here's the story. And it was 15-year-old terrorist was found with a terrorist weapon on him at a checkpoint. And you could see how they positioned their cameras, how they took this photo of this terrorist weapon. They put the camera so close to it so you couldn't even see the size of it, but it was a pocket knife. It was a little pocket knife. This 15-year-old boy was shot dead because he had a pocket knife on him. We went into West Bank and it was exactly the same thing, this massive wall. And mark my words, that is going to become one of the biggest concentration camps there if we don't stop what's going on. I saw the patterns of apartheid, what I had learned at school from apartheid. You know, the Nazi was using fear to separate people. The ghettos, they would put walls around the ghettos and said, you know, Germans weren't allowed into this area because Jews are dangerous, they're monsters, don't go there, they're going to kill you. We go through the checkpoints, the gates, the wall, the military. The presence was so thick, the military presence. I remember seeing signs like this when I'd go to apartheid museums in South Africa, trying to dehumanize the local population, the native people, so that we as white people were scared of the native people. Jonty bought a Palestinian scarf. I've actually got it here. Jonty, do you want to bring it? So Jonty bought this kafir. The man who sold it to us told us that this is a fishing net and it represents unity and like equality with people, and that's, you know, the heart behind Palestine. And when we went into, you know, by the Wailing Wall, the kafir was confiscated, and that was like another moment, like, hang on, this isn't a religious item, this is to represent a people group, so why can't we bring, you know, a piece of material that represents a people group? We went to the church where Jesus was born, and the priest there, I just assumed he was Muslim because I was always brought up thinking that all Arabs are Muslims, so I didn't speak to him like he was a Christian. And he's like, I'm Christian, like this. And I'm, what? But you're Arab. He said, yes, but I'm Christian. It's debunked itself because there's so many people made to believe so long that Palestinians were Muslims, and the hype word at the moment is globally is if you want to instill fear into a country, you mention Islam and you mention Muslim to the Western world and they step back. This is not a religious war at all. This is racist, this is ethnic cleansing. Everything that I have learned about Israel and Palestine is not true. It was like a reflection, and questioning. So it was constant reflection.
As Christians, we always wanted to go to Israel, and we did. Being there, we realized that most of what we are taught about the region is untrue. I am writing a book about our time in Israel and how we went from Islamophobia to helping families in Gaza. As a travel creator, we have a moral obligation to share the full truth, not just the highlights, to share what we are truly learning. And if we aren't doing that, then we're not doing our job. I've had people tell me they're not going to join group trips. I can't afford to lose that kind of business. I have a family to provide for. I've got this little bean to look after. But you see, when you have a large online platform, you also have social responsibility. My dad didn't phone me on my birthday. That sucked because he's never not phoned me on my birthday. In fact, I haven't had a phone call from my parents in over 2 months. So. I think that it's right. South Africa should have been the first country to be there at the ICJ, and they were. They say, why are we even getting involved? It's not our problem. It is our problem. It's 100% our problem. It is a global problem. We have to get involved. So what our lawyers were able to do was phenomenal. It was excellent work. Made me so proud to be South African, and for once I feel like we're on the right track again. Las mentiras de Israel. Mientras el pueblo palestino resiste, se levanta, raíz y se descoloniza. Volvemos al testimonio de este médico colombiano que ha estado mucho tiempo en Gaza. Ha hecho hace 3 meses otro videíto en Cisjordania y en Gaza, especialmente en Gaza, cómo está viviendo la población de Gaza este genocidio. Mukawama es una de las palabras con más fuerza del árabe, y no solo implica la resistencia armada que es legal, sino la preservación de todo lo palestino. Shaima es una palestina de 21 años de Gaza, desplazada junto con su familia, bombardeada, y ejemplo de esa resistencia colectiva. Lo que hace la gente para sobrevivir no es lo opuesto a la resistencia armada, sino su complemento. Desde allí nos envían a los colombianos este mensaje. Hello everyone, my name is Shaima. I'm 21 years old and I'm a university student in Gaza. This is where I'm talking to you from the north part of Gaza. I've survived a 15-month-long genocide. Displacement, surviving death over 5 times, losing over 40 members of my family, and I am back in the north right now. After all of that period of struggle, the genocide is over, but this is what Gaza looks like right now. These 15 months have been obviously the hardest 15 months in my life. We've experienced things we never imagined as human beings we would get to experience, or any other human being would ever experience in the first place. We've experienced displacement, we've experienced hunger, we've experienced the loss of every basic resource of your day-to-day life. But despite that, during that period of suffering, we were trying to maintain our dignity, forms of life, forms of our every day-to-day life, trying to restore them. We were displaced to the camps on the 5th of January of 2024, and we stayed at that camp ever since that time until the end of the genocide, when we finally returned back to the north. In these camps, we were trying to restore what life used to look like during the normal days. We had our own tent school. We weren't able to get access to a proper place for school, so we started our own tent school where volunteers would work and teach the kids so that they can go back to school.
had our own internet point where we were able to get access from the internet service providers to get internet inside of our camp so that students can get to study online, continue their university. And we were also able to install solar panels so that these students can charge their devices. Also dug up our own sewage infrastructure inside the camp so that we can connect our own toilets that we made out of plastic sheets. Some of our relatives who were still in the north were murdered and killed by these Zionist bombs that were falling on our heads every day. We were living despite knowing that at any moment we could die as well. We were undergoing a genocide, but we were still standing in our place inside our land that we rightfully deserve. We were born here and we deserve to live here with freedom and with dignity. So we know that we have been living under this unfair apartheid, but despite that, we keep going because we know that oppression will one day end. And that is why we call to the international community and everyone who has been standing strong in resilience and in support of Palestine and of Gaza. We would like to thank you. Here in Gaza, we're on the front lines fighting against this injustice. So we need the international community supporting us. And we would like to give our thanks to the Colombian people who have been supporting Palestine since the beginning of the genocide and still are. And we need to tell you that now is the time to take action. Now is the time to start and stand stronger than ever. Thank you. Así se vive o malvive la Franja de Gaza, asediada con un genocidio ante la complicidad y el silencio de la comunidad internacional. Hemos tenido hoy un especial de Palestina, pero también poniendo los ojos en la sociedad israelí, porque el sionismo va a tener que ser extirpado y vamos a tener que contar con la ayuda del propio pueblo de Israel, que en algún momento van a tener que darse cuenta que se puede vivir en paz, en armonía y en tolerancia. Pero ahorita los que mandan en Israel, en el Estado terrorista, genocida, infanticida de Israel, son los sionistas. Y los sionistas hacen cosas como esta. A los extranjeros que viven en el Estado de Israel, en el ente colonial, si estás a favor de Palestina y tienes una actitud activa, mediática, de denunciar en tus redes sociales, te cae con todo el aparato de la ultraderecha sionista. Esto le ha pasado a una muchacha, una compañera hermana de México, que vive en Israel. ¿No te lo vas a creer? Chequea estas imágenes. Medios de comunicación de Israel han empezado a señalar como objetivos a activistas extranjeros e israelíes que tratan de documentar los abusos a los palestinos. Entre ellos, a una joven mexicana. Difunden la idea de que son miembros de Hamas, que quieren propagar el terror y sugieren que sean detenidos o atacados. Hemos contactado con una de las activistas extranjeras de las que hablan. Entraron por la escalera de acceso aproximadamente 4 elementos de la fuerza de ocupación y entraron otros 4 o 3 más por la escalera que da al interior de la casa. Nos rodearon y nos apuntaron con sus armas y nos dijeron que les entregáramos la cámara.
Esta artista mexicana estaba en la Cisjordania ocupada el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la violencia en Palestina. Decidió quedarse para ayudar a frenar el acoso y la violencia que el ejército israelí y los colonos están ejerciendo sobre la población de esta parte del territorio, ahora a un nivel alarmante según la ONU. El militar volteó y me apuntó directamente al rostro y me pidió mi teléfono. Y nos dijeron que estaba prohibido grabarlos, que era ilegal, y nosotros dijimos que era ilegal estar ocupando unas tierras que no les pertenecen. Y mi compañero le dijo que él estaba ahí porque los palestinos eran sus amigos. Cuando le dice esto, el militar le apunta, pero mirándome a mí, porque si no, no va a regresar en una pieza, él lo va a regresar en muchas. Estefanía dejó a un lado su proyecto artístico sobre la ocupación en Palestina y se hizo miembro del ISM, International Solidarity Movement, una organización de activistas internacionales que hacen uso de su estatus de extranjero para estar presentes en los actos de acoso y violencia del ejército israelí y los colonos contra la población palestina. Presencia internacional y acompañamiento, estar en las aldeas para evitar o registrar las agresiones cometidas por parte de las fuerzas de ocupación israelí y de los colonos que viven cerca. Acompañamiento a niños palestinos para poderlos llevar de sus casas a la escuela y de la escuela a su casa, ya que la mayoría acá son agredidos por las fuerzas de ocupación, muchas veces son detenidos. No hay como una estrategia de parte de los colonos que es hostigar a los palestinos que están más cerca de estos asentamientos para que se vayan de esa tierra y ellos poder acercarse un poco más, poderlos despojar y robarles su territorio, más de lo que ya lo han hecho. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado la situación en Cisjordania ocupada como alarmante y urgente. En las primeras 4 semanas desde el inicio de esta escalada, fueron asesinados aquí 160 palestinos por colonos o soldados, casi los mismos que en todo 2022. Ya son miles los asesinados en la Franja de Gaza y hemos visto ahí cómo se persigue a los extranjeros que son solidarios con la causa palestina. Hoy un nuevo capítulo de Palestina, genocidio y resistencia anticolonial. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más del espacio internacionalista de Avi Ayala.